Vamos a trabajar en esta ocasión un ejemplo de cómo optimizar una función que está sujeta a restricciones de igualdad. El ejemplo que vamos a trabajar es esta función. Aquí la tenemos, f de xy igual a menos 3x cuadrado más 20xy menos 2y cuadrado, sujeta a la restricción x más y igual a 100. Para buscar los valores extremos de esta función, tenemos que plantearnos la llamada función lagrangiana, que no es más que la suma de la función f más la variable lambda que multiplica a la restricción. La restricción debe ir en el orden, primero la constante, menos la parte variable de la restricción. Para nuestro caso, entonces, nos quedaría la función, todo esto que tenemos aquí, más la variable lambda que multiplica a la constante que aparece en la restricción, menos la parte variable de la restricción, que en este caso es x más y. Y para poder encontrar los extremos, lo primero que vamos a necesitar es determinar los valores estacionarios, para lo cual calculamos las derivadas parciales. Esta es nuestra función y le vamos a calcular la derivada parcial respecto a x, respecto a y y respecto a lambda. Entonces tenemos aquí las derivadas parciales, por ejemplo, con respecto a lambda, vemos que todos estos términos no tienen lambda, son constantes. Aquí aparece lambda y todo lo que está en el paréntesis también es constante. Entonces, al derivar, nos quedaría la constante multiplicada por la derivada de lambda, que es 1. Y tenemos la primera derivada parcial. Para la derivada parcial con respecto a x, buscamos los términos que tengan x. En este caso, el primer término tiene x, el segundo término tiene x, y en la otra x aparece adentro del paréntesis. Entonces, derivando tendríamos la derivada de menos 3x cuadrado, que es menos 6x, la derivada de 20xy, que es 20y, más lambda por menos x, su derivada es la derivada de menos x, que es menos 1 por la constante lambda. Y tenemos aquí entonces la derivada parcial con respecto a x. De la misma forma se calcula la derivada parcial con respecto a y. Ya que tenemos las derivadas parciales, las igualamos a 0 y tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x, y y lambda, que hay que resolver. Vamos a tratar de resolver esto de una manera práctica, pero ustedes pueden hacerlo con diferentes métodos que conozcan para resolver un sistema de ecuaciones. En este caso voy a usar una sustitución. Entonces despejo una de las variables en la primera ecuación, por ejemplo. Voy a despejar y. Y despejado se escribe y es igual a 100 menos x. Sustituimos esto en la segunda ecuación y tengo menos 6x más 20y menos lambda igual a 0. Esta ecuación quedó en x y lambda. Voy a despejar lambda y entonces tendría menos 6x más 20 por 100, que es 2000, menos 20x igual a lambda. De donde entonces puedo escribir lambda como 2000 menos 26x. Esta y que tenemos acá está en términos de x y lambda también está en términos de x, se puede sustituir en la tercera ecuación y entonces tendríamos 20x menos 4y, pero en lugar de y escribimos 100 menos x, menos lambda, que es 2000 menos 26x igual a 0. Y esta ecuación está solamente en x, por lo que se puede calcular fácilmente cuál es el resultado. Al resolver esa ecuación, tenemos los valores de x, y z. En este caso, z debería decir ahí lambda. Resuelto el problema de los valores estacionarios, entonces vamos a entrar a calcular las segundas derivadas parciales para obtener el hessiano.
Y en este caso va a ser un hessiano orlado, porque estamos ante una función con restricción. Entonces, la derivada con respecto a x que tenemos acá, menos 6x más 20y menos lambda, la derivamos otra vez con respecto a x, nos da menos 6x, menos 6. La derivamos con respecto a y, deriva 20y y te da 20. Con respecto a lambda no es necesario derivarla porque en el hessiano orlado no va a aparecer precisamente esa derivada. Y con respecto a y hacemos lo mismo, tenemos aquí la primera derivada, la calculamos con respecto a x y vamos a tener que derivar acá, nos da 20. Con respecto a y nos da menos 4 y tenemos así las segundas derivadas parciales que las vamos a usar para el hessiano orlado. Recordemos ahora lo del hessiano orlado. En la primera casilla, en la casilla 1, 1, aparece un 0 y en las casillas de la fila primera y la columna primera, lo que vamos a tener es la derivada de g con respecto a x y acá la derivada de g con respecto a y. Y lo mismo aquí, la derivada de g con respecto a x y la derivada de g con respecto a y. Recordemos que para nosotros g, la función g de xy que estamos trabajando, es x más y. Es por eso que sus derivadas son, con respecto a x es 1 y con respecto a y también es 1. En la primera columna vamos a tener las dos derivadas parciales en orden. En la diagonal va la derivada doble con respecto a x y en la siguiente casilla la derivada con respecto a y. Y en la tercera columna, en la diagonal, tenemos la derivada doble con respecto a y en esta posición la derivada de y con respecto a x. Recuerden que esta matriz siempre debe ser una matriz simétrica, es decir, lo que aparece arriba de la diagonal es igual a lo que aparece abajo de la diagonal. O en otras palabras, si transponemos la matriz, el resultado es la misma matriz. Con el hessiano orlado, entonces vamos a ver cuál es nuestro extremo. Calculamos el determinante de ese hessiano orlado. Esto lo pueden resolver utilizando cualquier aplicación, incluso sus calculadoras, para encontrar el valor del determinante. ¿Para qué nos va a servir? Si el determinante resulta mayor que 0, estamos ante un máximo, pero si el determinante resulta menor que 0, estamos ante un mínimo. En el determinante que estamos calculando nos da 50, que es mayor que 0, y por lo tanto podemos concluir que lo que tenemos es un máximo. ¿Dónde está ese máximo? Calculamos cuánto vale la función en los valores estacionarios, que eran 48 y 52, y nos da 37.600. De manera que el máximo es el triplete ordenado 48, 52, 37.600.